Bloque 2 de Astrolabio en este programa número 14 del ciclo 2019. Lo habíamos anunciado en el inicio del programa. Tenemos invitados en el piso. Nos acompaña hoy el doctor Rafael Pedro Fernández, proveniente de la provincia de Mendoza, de la Universidad Nacional de Cuyo. En honor a él, hoy el Observatorio Pierre Auger, a quien hemos presentado hace unos minutos nada más. El doctor Rafael Fernández es especialista en modelado computacional de la química atmosférica y la calidad del aire a escala global y regional. Es doctor en ciencias químicas, becario postdoctoral de CONICET, también trabajando en un proyecto de investigación que se titula Efecto de las emisiones gaseosas y los aerosoles urbanos sobre la calidad del aire y el ciclo hidrológico en Mendoza. ¿Le pifiamos en algo, doctor Rafael? No, está perfecto, muy completa la información. No quiero decir un poquito desactualizada, pero realmente eso que está puesto ahí en mi información personal son proyectos que ya los estoy terminando de desarrollar y actualmente estamos trabajando en proyectitos un poquito diferentes. Perfecto. Bueno, el tema es que CONICET tiene que actualizar las páginas. Lo tenemos que hacer nosotros en la web de CONICET, en las aplicaciones, algo que no siempre lo hacemos hasta que llega una convocatoria, entonces tenés que poner todo al día para tener todo actualizado. Exactamente. Bueno, Rafael está acá en el marco de la campaña Saustrac, de la que ya hemos hablado profusamente. También participan científicos argentinos. Rafael es uno de ellos, que vas a estar acá, o estás acá desde la semana pasada, ¿por cuántos días? 2 semanas y media más o menos en total voy a estar aquí. Vas a acompañar bastante esta primer fase de la campaña Saustrac. La campaña Saustrac, como ya hemos mencionado, pero actualizamos, tiene que ver con la dinámica y la composición y el transporte de la atmósfera, principalmente en lo que es interfaz entre la troposfera y la estratosfera, que es por donde circula el avión Halo, este avión alemán repleto de instrumentos operados por científicos, y la enorme cantidad de datos que va a generar esta campaña va a ser analizados. Entre aquellos que van a participar en el análisis y procesamiento, justamente está Rafael. Si bien esta primer parte no es la que más le interesa, de todos modos va a ser uno de los científicos argentinos que van a hacer usufructo de los datos de esta campaña. ¿Cómo ves esta campaña Saustrac? ¿Qué expectativas tenés como científico argentino? Yo estoy fascinado, o sea, creo que ellos mismos, esta gente alemana que ya el avión Halo ya ha hecho, si no me equivoco, entre 5 y 10 campañas de medición en distintas partes del mundo, siempre en el hemisferio norte. Entonces es la primera vez que ellos vienen con este avión al hemisferio sur a medir en particular los fenómenos que ocurren acá en el cono sur, muy cerquita del vórtice polar que rodea la Antártida y que trae consecuencias para todo el hemisferio sur, para toda la circulación del hemisferio sur. Y ellos están entusiasmados, habiendo ya participado de otras campañas. Imagínate nosotros que somos es la primera vez, al menos yo en lo personal, que me sumo a una campaña de medición. Yo hago modelado computacional, así que no me sacás mucho de la oficina, del escritorio, de la computadora y de la conexión a un clúster para hacer las simulaciones. Entonces, para mí, venir acá y ver cómo la gente colecta la información, toda la instrumentación que hay detrás, toda la tecnología que traen, la verdad que es muy estimulante. Sí, la verdad que es muy bueno, porque uno es como que materializa un objetivo. Digamos, no está mal soñar, y podemos imaginar que algún día Argentina va a tener un recurso así para las ciencias de la atmósfera. Seguro, ¿Por qué no? Seguro que sí, ¿por qué no? A ver, en Mendoza, a una escala un poquito más chiquita, existe un programa de lucha antigranizo en el cual hay 2 pequeños avioncitos, mucho más chicos, mucho más modestos, si se le quiere decir, que este avión alemán, y no con tanta instrumentación encima. Pero bueno, es un comienzo. Una vez que se tiene la plataforma, después es cuestión de que distintos grupos de investigación, que en Argentina hay muchos, que hacen parte instrumental, tengan presupuesto e interés sobre todo en poner esos instrumentos en un avión
y hacer medidas por donde cada grupo de investigación considere interesante de evaluar. Podés evaluar desde las plumas que transporta la quema de biomasa o los incendios en Brasil, hasta las contaminaciones que pueden surgir a sotavento de las ciudades, o podés estudiar estos procesos que ocurren en la alta atmósfera porque son de interés para la circulación general. Me da la sensación que Mendoza tiene un desarrollo en ciencias de la atmósfera quizás un poquito por sobre la media nacional. ¿Esto es así? Sí. Sí, esto es así. Básicamente, a ver, yo soy doctor en ciencias químicas. Yo no me formé en el área de las ciencias de la atmósfera, pero desde que terminé mi carrera de grado, mi doctorado, ya, si bien lo hice en química, en una facultad de ciencias químicas, ya era sobre procesos de interés atmosférico. Uh-huh. Y ya desde entonces estamos hablando, yo soy... me doctoré en el 2009, o sea que ya llevo una un rato. Una década ganada. Sí. Y por lo menos 5 o 6 años durante el doctorado. La escuela madre de todo el estudio de las ciencias atmosféricas en Argentina es la UBA. Sí. Y la mayor parte de todos los meteorólogos y la gente que hace investigación en ciencias de la atmósfera se formó en la UBA. Uh-huh. Pero como segundo punto que nuclea personas dentro de Argentina, Mendoza es, sin lugar a dudas, el lugar que mayor cantidad de meteorólogos y gente formada en ciencias de la atmósfera tiene en el país. Estaría Buenos Aires y La Plata. La Universidad de La Plata tiene mucho contacto por ahí, y después vendría Mendoza en particular. Sí, La Plata tiene ahora la carrera de meteorología y justamente ahora están trabajando en la acreditación del doctorado en meteorología. Por eso creemos que nos parece una movida importante eso. ¿Cómo fue tu vinculación con la atmósfera? ¿Cómo se pasa de ser licenciado en química a vincularse con la atmósfera? Fue bastante larga. Digamos que mientras estaba haciendo la carrera, soy bastante malo en lo experimental. Rompí varios tubitos de ensayo, en el laboratorio. Cuando tenía mis compañeros, yo me encargaba de hacer los cálculos, yo me encargaba de hacer los informes, qué sé yo, y me juntaba con ellos para hacer la parte experimental porque no era mi fuerte, lo tengo que admitir, no sirvo para esas cosas. Y me empezó a gustar bastante la espectroscopía. La espectroscopía es el estudio de la interacción de la radiación con las sustancias químicas, dependiendo el tipo de enlaces químicos, el tipo de sustancia que sea, el estado de agregación, si está sólido o líquido gaseoso, hay distintos tipos de interacciones particulares que se pueden ver. Y en particular los gases permiten ver una estructura mucho más marcada, o sea, la interacción con la fase gaseosa permite ver una huella digital muy muy finita, con muchísimo detalle. Digamos, existen lo que se llaman espectros vibrorotacionales, que básicamente te permiten inducir cómo una molécula vibra y se mueven esos enlaces a medida que se va moviendo por el aire, y hasta incluso cómo va rotando en distintos modos. Todo eso se puede determinar utilizando espectros vibrorotacionales, y eso a mí me llamó muchísimo la atención, hacer ese análisis. Entonces me empecé a concentrar en ese área de la fisicoquímica, y de a poquito dije, bueno, vamos a estudiar, cuando terminé la carrera, el ozono, que ya empezó a estar de moda, digamos, ¿no? Ya venía de moda hacía muchísimos años, ¿no? Claro. Pero dije, vamos a estudiar el ozono, que es una molécula en fase gaseosa, y bueno, vamos a estudiar los distintos impactos e implicancias que puede tener la atmósfera real, y presentamos un proyecto de investigación en ese momento con quien fuera mi directora de tesis en Córdoba. Yo estudié en Córdoba, así que, bueno, ahí fue mi primer pasito hacia las ciencias atmosféricas. Bueno, vamos a presentar al señor Ozono. Al señor Ozono. ¿Y por qué decíamos hoy más temprano que la agenda internacional nos marcaba la agenda del programa? Resulta ser que esta semana, el día lunes, el 16 de septiembre, se conmemoró justamente el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, y la noticia que puso a Tierra del Fuego en agenda nacional fue que el agujero de ozono iba a cubrir el día lunes y martes inclusive toda la Patagonia Sur. Fue un anticipo que brindó la Estación de Vigilancia Atmosférica Global de Ushuaia, y así fue como nos surgió el interés de conocer qué estaba pasando. Yo por eso, cuando me digo vamos a presentar al señor Ozono, vamos a pedirle a Rafael que nos cuente primero qué es el ozono. Nos parece perfecto. ¿Y qué rol cumple en la atmósfera? El ozono es una molécula
triatómica, o sea, son 3 átomos de oxígeno enlazados. La molécula de oxígeno, que es la que nosotros respiramos, son 2 átomos de oxígeno que tienen un doble enlace. La molécula de ozono tiene 3 átomos. ¿Qué nos pasa si respiramos ozono? Y el ozono es un potente agente oxidante, te va a empezar a comer todos los tejidos que tengas en los pulmones, digamos. No es recomendable. No es recomendable para nada respirar ozono, no, tiene un olor muy particular. Dicen que el olor de lluvia, cuando viene la lluvia... Eso te iba a preguntar, ¿es cierto? Ya te dije, no soy un buen experimentalista, pero sí, es cierto en muy pequeñas cantidades que existen. Ese es el ozono troposférico. Ese es el ozono, en realidad el ozono es el mismo. O sea, el ozono, la molécula es la misma, lo que pasa que troposférico se le llama, el ozono que está acá en abajo, la superficie, que está abajo en la atmósfera, con el cual nosotros podemos interactuar o podemos llegar a respirar o no, y que se forma por una serie de mecanismos que generalmente están relacionados acá con la contaminación. Por eso se le dice que el ozono troposférico es el ozono malo, porque está relacionado a procesos de contaminación, de emisiones de sustancias, de óxidos de nitrógeno y otro tipo de sustancias. ¿El ozono que tenemos aquí abajo? Lo generan las emisiones, o sea, el ozono es una sustancia secundaria. En la química hablamos de emisiones primarias y emisiones secundarias. Emisiones primarias son las que se emiten tal cual, digamos, ¿no? Vos quemás algo y emitís dióxido de carbono, y eso sale como una sustancia primaria. En cambio, el ozono, no hay ninguna de las actividades que haga el hombre que libere ozono directamente, pero sí genera óxidos de nitrógeno que reaccionan con los compuestos orgánicos volátiles que genera la naturaleza, la parte biogénica principal, y eso, como resultado de esa reacción química, se genera el ozono. O sea, el culpable de que haya ozono aquí abajo es el óxido de nitrógeno. Es el óxido de nitrógeno. Cuya nomenclatura es... Y tenés el NO y el NO2, el monóxido y el dióxido de nitrógeno. Normalmente el que tiene las principales consecuencias es el NO. El NO. ¿Sí? Se le suele decir en la química el NOx. No. Y en la alta atmósfera, o sea, una vez que si uno subdivide las distintas capas que tiene la atmósfera, la troposfera la más baja de todas, la estratosfera sería la que está en el medio, y la mesósfera y la exósfera son las 2 capas más externas que tiene la atmósfera. En la estratosfera, en una de las capas intermedias, debido a la cantidad de radiación que entra del Sol, que es muchísimo más intensa porque arriba de la capa de ozono no hay ozono. Entonces toda la radiación que va llegando produce la generación de esta molécula. O sea, básicamente se parte una molécula de oxígeno, y ese átomo de la molécula de oxígeno que se parte se pega con otra molécula de oxígeno que está al lado que no se partió y forma una molécula triatómica. O sea, los fotones que vienen del Sol clivan una proporción de la cantidad de oxígeno que hay en la atmósfera, y esa parte que se cliva forma el ozono. ¿Sí? Y esa molécula nueva de ozono que tiene la capacidad de poder absorber radiación del Sol, o sea, lo que genera, absorbe la radiación que viene del Sol y evita que pueda pasar para abajo. ¿Sí? Entonces, debido a ese fenómeno, se forma una capa que se suele decir que es una capa muy delgada, una pequeña capa. Depende... una dermis. Claro, depende cómo se vea la atmósfera y cómo se piense la atmósfera, digamos, ¿no? La forma en la que se mide la cantidad de ozono que hay es en Dobson Units, en honor a Dobson. ¿Sí? Una unidad Dobson es, si vos traes todo el ozono que hay en la atmósfera, digamos, si vos pudieras mirar verticalmente para arriba, ¿sí? Y de alguna forma chupar con una bomba muy grande todo el ozono que tenés justo en un conito vertical justo arriba tuyo. Solo el ozono. Solo el ozono. Lo traes hasta la superficie de la Tierra. Lo pones a una atmósfera de presión. ¿Sí? Y a la temperatura que tenés en la superficie de la Tierra, esa cantidad de ozono mide 1 milímetro. Si vos lo pusieras a la presión ¿Qué sería? ¿1 milímetro cúbico o 1 milímetro? 1 milímetro de espesor, 1 milímetro en la vertical. O sea, en cualquier superficie que vos tengas... No es tan gruesa, es hiperdelgada. Es hiperdelgada. El tema es que estando arriba a 15, 20, 30 kilómetros de altura, se maximiza dependiendo de la latitud en distintos niveles, además, la capa puede tener más de 10 kilómetros de espesor. Claro, porque no hay una atmósfera. No hay una atmósfera de presión, está normalmente a menos de 50 milibares, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que
a mí me gusta, digamos, hacer esa comparación porque uno dice, no, es una capa muy delgada. Sí. Y de delgada no tiene nada. Sí. Porque Es tiene casi- más de 10 como la kilómetros. tropósfera. Es casi como la tropósfera o incluso más grande. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Es muy poco densa, Claro. es muy poco espesa. Claro. Y por eso uno dice que es delgada, por si uno la trajera hasta estar Claro. en condiciones atmosféricas Esa normales. capa entonces, ¿a qué altura está? Y, a ver, depende mucho de dónde esté el límite de la tropopausa. La tropopausa se define normalmente meteorológicamente y es el límite entre la troposfera y la estratosfera. En los trópicos suele estar alrededor de los 16-17 kilómetros de altura. En las latitudes medias suele estar alrededor de los 15-14 kilómetros, y en las latitudes altas, acá donde estamos en Tierra del Fuego y más hacia el sur todavía, a partir de los 11-12 kilómetros para arriba normalmente ya se considera que uno ya está en la estratosfera, ya hay mucho ozono. Y Bueno. rápidamente, apenas uno entra a la estratosfera, es donde aumenta más rápidamente la cantidad Yo de ozono. creo que está magníficamente presentado, muy El señor claramente Ozono, presentado el señor Ozono. ¿Qué pasaría con nosotros si no hubiera ozono, si no hubiera capa de ozono? Cosa que no puede ser, pero bueno, imaginemos que no hubiera capa de ozono, la radiación principalmente ultravioleta del sol pasaría derecho, pasaría derecho. Para que te des una idea, cuando se forma el agujero de ozono, uno pasa de tener de 300 Dobson units, 350 Dobson units, ¿sí?, de estas unidades, a tener, por definición, el agujero de ozono se le dice cuando el promedio de todo el día es de menos de 200 Dobson units, pero se pueden llegar a tener 80 o 70, o sea, se pueden llegar a tener la cuarta o la quinta parte de la cantidad normal que vos deberías tener de ozono encima tuyo. ¿Y Eso implica que si tenés que tener cuidados para exponerte al sol en cualquier condiciones durante el verano, pues deberías extremar y tener al menos 5 veces más cuidado, o estar 5 veces menos tiempo, o ponerte 5 veces más seguida cualquier tipo de protección. Claro. Se supone obviamente que la capa de ozono existió siempre, o digamos por lo menos en un tiempo bastante grande, digamos hasta la actualidad. Sí. La capa de ozono es requisito indispensable para el desarrollo de la vida tal cual la conocemos. Ahí voy. Sí. Si gran parte de esta radiación ultravioleta tiene la propiedad de poder producir alteraciones genéticas, o sea, de poder modificar las distintas estructuras de compuestos orgánicos dentro del ADN y de otro tipo de sustancias. Entonces, la vida ha sido desarrollando gracias a poder absorber ese tipo de radiación y haber ido evolucionando de esa manera. No es el área en la que yo estudio, pero sí sabemos de que los niveles de radiación ultravioleta que han llegado a la superficie de la Tierra han sido muy bajos desde hace miles de años. Perfecto. ¿Qué te parece, Eli? Hemos presentado al señor Ozono. Me parece. Hemos explicado Rafael. Hemos entendido. ¿Qué pasaría o si, hemos escuchado. Veremos si ahora no- si entendimos. Creo que hemos entendido, me parece. Sí. Porque la explicación ha sido muy buena. Le damos un descanso a Rafael. Y nos tomamos unos mates y seguimos reflexionando sobre este astrolabio del día de hoy que nos tiene a la atmósfera como principal invitado. Bueno, Rafael. Y a Rafael que nos la explica. Andrés Larraona es el encargado de musicalizar